A ver, yo lo que creo es que hay una parte de todo esto que viene... O sea, hay un fallo de origen, ¿no? Y el fallo de origen ocurrió en lo que pasó con la Dana en Valencia, ¿no? Y es esa frase tan fatídica por parte del presidente del gobierno es que si quieren ayuda que la pidan. A partir de ahí... Pero eso no crees lo que estás diciendo de verdad, sí, Valentina. Esa frase, Valentina, está un poco sacada de contexto, ¿no? Es decir, el presidente dice, tienen todos los medios a su disposición, hemos puesto no sé qué, y si necesitan más que los pidan, pero no en el sentido chulesco de... Y si quieren más, que me vengan a buscar. Pablo, efectivamente será así como tú dices. Y a lo mejor está muy sacada de contexto. Y antes había un presidente que estaba, que todavía no sabemos dónde estaba. Volvemos a estar en ese mismo punto, que es... Estamos diciendo, y lo dijo ayer también la ministra de Defensa, que hasta el día 15 todo iba perfecto. No sé tampoco cómo esa misma ministra dice que los presidentes de las comunidades autónomas están diciendo y haciendo cosas y les pide a todos un poco de sensatez y, en fin, si todo era perfecto también lo sería por parte del gobierno central, o solamente eran las comunidades autónomas las que estaban encantadas con el gobierno central. Era mutuo, había respeto, entonces, estaba funcionando. Por eso. Entonces, hasta que Feijóo va para allá. No, hasta que Feijóo, entonces, según tú y siguiendo tu lógica, dice, oye, si queréis ayuda, hay que pedirla, que aquí sí no se pide, que es una cosa, y esto sí que es absolutamente inédito y algo único que ha pasado en esta legislatura con este gobierno. Las comunidades autónomas del PP tienen que ser penalizadas por el hecho de haber votado al PP. Entonces, pero Valentina, por favor, bueno, de verdad. Oye, sí, estamos de acuerdo en que hasta el día 15 que Feijóo va allí, pues lo han dicho todos, hay imágenes, la gente puede ir y buscarlo en Twitter y en Internet. ¿Tú entiendes que los ciudadanos de Castilla y León sienten... Funcionaba ¿Entiendes? O que los gallegos o que los extremeños sienten que ellos están teniendo una situación peor porque están gobernados por el Partido Popular? ¿Es lo que se pretende acabar haciendo con esto? ¿Sí o no? No sé. ¿No te parece? ¿No te parece en absoluto que tiene nada que ver con los colores políticos? Lo único que me parece es que hay un momento que es el día 15 de agosto, que es que hace 15 días, o sea que se puede trazar porque es antes de ayer, hay un momento en el que se define una estrategia, que es la misma de los últimos 20 años. Al gobierno, si el gobierno socialista, hasta que baile. En el año 2006, palos hasta que baile. En el año 2006, Pérez Touriño gobernaba mi comunidad autónoma, que es la gallega. Todo lo que iba bien, hasta el día 15 se rompe porque hay una estrategia de acoso. Luis, en el año 2006, Pérez Touriño gobernaba en Galicia. Sí. Hubo incendios. Zapatero estaba en La Mareta también, suspende sus vacaciones y se viene a Galicia para... No. Estoy hablando de Zapatero, en el año 2006, no. Suspende sus vacaciones, se va a Galicia y dice, voy a hacerme responsable. ¿Cómo no? No suspende. Zapatero, si no me equivoco... se va y deja Rubalcaba después. No, Zapatero se va a China, tiene un viaje, es que yo estaba en Moncloa en aquel momento. Zapatero se va a China, no suspende un viaje a China, hay algunos que le dicen debería suspender el viaje. Y vuelve y se va. Y nada más llegar, coge el helicóptero y se va para allá. Y mientras tanto, a Barreda y a la vicepresidenta Fernández de la Vega la abuchean hasta no parar allí durante los incendios. No, porque te bueno, perdón, tú me estás hablando de Galicia, cierto, perdón, de Galicia, cierto, sí, yo te estaba hablando con de Pérez Ciudad Real. Touriño, que era Perdona, tienes razón, sí, perdón. Y allí llegó Zapatero. Entonces la culpa la tiene Pedro Sánchez porque no canceló sus vacaciones en La Mareta. Justamente empezaba la intervención en Hora 25 diciendo que no sé en qué momento hemos pasado de las responsabilidades a la culpa. Creo que cada uno tiene que asumir su parte de responsabilidad, independientemente de la culpa, porque tú eres responsable de que tu hijo menor de edad, no sé, mate un gato, aunque no tengas la culpa de que lo mate. Es decir, la responsabilidad es algo distinto a la culpa. La culpa tiene un componente moral que es insoportable en esto. Por lo tanto, yo no digo, el gobierno tiene una responsabilidad en esto, en la Dana, en el COVID. No, sí. Lo que estamos intentando hacer con todo esto es saber quién tiene culpa. ¿Culpa de qué? Culpa, desde luego, los pirómanos, los que son enfermos mentales. La culpa de una bronca monumental durante todo el verano que nos da a todos vergüenza como españoles asistir a una bronca. Esa culpa la tiene el Partido Popular, que el día 15... Esto es más fácil. Sí, perdona, yo es lo que venimos aquí a dar nuestra opinión, yo la doy libremente, claro. El día 15 de agosto, ante la visita de Feijóo, se establece, la línea tiene que ser a por el gobierno. Ya está. Y además,
en mitad de un caos organizativo en alguna de las comunidades, no en otras, pero en Castilla y León. A mí me parece que este es el escenario perfecto. Y poco tiene que ver esto ni con los incendios y esa es la línea en la que está el Partido Socialista, que la Borja, entiendo. ahora vamos a seguir con el lío competencial, con la bronca, con los migrantes, pero por cerrar este capítulo antes de la publicidad, Borja, porque claro, es evidente que aquí se ha ocurrido una cosa, es decir, empezaron los incendios. Cierto es, como un tuit desafortunado que encendió una mecha del ministro Óscar Puente. Cierto es que a partir de ahí pues ha sido el Partido Popular quien ha liderado esta campaña. Decimos esto porque hubo un lunes, insistimos, en el que salen los presidentes, dicen, tenemos todos los medios, el problema es la meteorología. Como decía Luis, Feijóo aparece un miércoles, dice, el gobierno ha llegado tarde, y después de eso empieza a virar el discurso. Pero la UME ese lunes ya estaba. Ese lunes ya estaba desplegado. Margarita Robles ya estaba coordinando ese lunes. El viernes lo que sucede es que todos los presidentes del PP afectados por los incendios, los 3, en un lapso de hora y media, mandan un correo con un listado enorme en algunos casos, con vaguedades en otro. Este es el relato de los hechos, es donde estamos, y a partir de ahí la bronca política, el ruido y todo lo que ha venido después. De un espectador que ve tu sentido común, ¿no?, que nos admira a todos, es hay que invertir no solo en prevención de incendios, hay que invertir en la masa forestal, que se estará preguntando el ciudadano. Si no invierten las comunidades en prevención de incendios, ¿cómo va a ser eso de invertir en reforzar la masa forestal? Claro. Es que tenemos que invertir todos. En primer lugar, recuerdo lo que he dicho antes, que las competencias forestales suelen ser de las comunidades autónomas, sí, pero no en todos los casos. En Canarias son de los cabildos insulares y en el País Vasco de las diputaciones forales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el Estado ha tenido un papel mucho más activo en el pasado en materia forestal. Desde 1984 hasta 2011 tenía unos convenios para restauración hidrológico-forestal y prevención de inundaciones, por cierto, entre el Estado y las comunidades autónomas, en que el Estado, con una visión global de territorio, ponía dinero para que las comunidades autónomas pudieran ejercer mejor sus competencias, con el compromiso de que las comunidades autónomas también invirtieran. Excelente idea, hecha con gobiernos de todos los colores, y que en 2011, cuando llegó la crisis del ladrillo, fue lo primero en cortarse. Bueno, en los últimos años han cambiado muchas cosas y, o sea, yo creo que en algún punto nos empeñamos en concebir la política y el debate público como era antes. Y han cambiado muchas cosas. Tradicionalmente, uno de los mayores activos políticos de la derecha era la gestión. Y a la izquierda se le reservaban otras cosas, como los principios morales y este tipo de cosas, ¿no? Pero básicamente cuando llegaba a la política real, a la política, las políticas públicas y de hacer cosas, pues la idea era que la izquierda rompía las cositas porque eran muy buenos en el terreno de los principios, pero muy malos en el terreno de la gestión. Es bastante inaudito, o sea, quiero decir, por desconocido, el hecho de que en un debate tan relevante como este de los incendios o como el de la Dana, como muchos otros que han ocurrido recientemente, los gobiernos del PP no saquen pecho de su gestión, no utilicen la tarima y los micrófonos y no sé qué para explicar qué ha ocurrido. Por eso creo que llamar a 8 ministros a que es un error. Los anglosajones dirían backfire, o sea, un disparo en el pie, ¿no? Porque das la oportunidad a gente que desde el punto de vista técnico es muy competente, como la ministra Agesen, como la ministra Robles, de explicar cosas con tiempo y en un espacio donde no van a ser constantemente interrumpidos y donde no son solo 200 caracteres y tal. Por eso creo que es un problema. Y segundo, porque es bastante inaudito también que las comunidades autónomas, en lugar de tratar de recabar cuantas más competencias mejor, estén diciendo básicamente, oiga, a mí que me miren. Porque, bueno, una de las cosas de los últimos 15 días, por lo menos, es que ya hemos conseguido establecer de una vez y para todas que la competencia en materia de gestión y extinciones de las comunidades autónomas, porque al principio no estaba nada claro si hubiéramos estado en esta mesa hace 15 días. Claro, una de las cosas de los contertulios y una de nuestras obligaciones es dejar claro esto, desde el punto de vista técnico y jurídico, ya está, ¿no? Decir, no, mira, las competencias están atribuidas de tal forma que le corresponden en exclusiva, por virtud del artículo tal, a las comunidades autónomas. Bueno, esto ya está establecido una vez y para todas, pero incluso siendo así, ahora el problema, por lo visto, es que es competencia del gobierno declarar la emergencia 3, de manera que recabe para sí las competencias, por tanto se las quita a las comunidades autónomas. Es un poco el mundo al revés, porque hasta hace muy poco tiempo la derecha hubiera aprovechado esto para hacer gala
de su gestión, no echar balones fuera y no decirle al gobierno, oye, mira, yo soy un poco incompetente en esto, haz tu cargo porque si no esto va a ser un disparate. Castilla y León de repente lleva con los mismos medios aéreos desde 2022 y resulta que a pesar de todas las quejas de Mañueco ha concentrado la mitad de horas de vuelo de los medios estatales. Y luego encima dice, es que no tenéis medios suficientes. Sí, yo creo que esto admite dos visiones o dos perspectivas, la de las luces cortas y la de las luces largas. La de las luces cortas es que no estoy muy seguro de que al PP le vaya a salir bien la estrategia de llamar al Senado a 8 ministros, porque quizás precisamente lo que querían, poder explicarse. Cuando escuchamos hablar en sede parlamentaria, en el Senado en este caso, a los ministros con tiempo para explicarse y sobre aquellas cuestiones que son verdaderamente importantes, creo que el propio PP les está dando un espacio y una tarima para contar las cosas que de verdad le importan a la ciudadanía, que son qué se ha hecho en materia de gestión, de previsión, y que permite al ministro salir de la refriega política, del insulto y del debate político, que es poco fructífero, ¿vale? Y luego las luces largas. Es decir, igual la estrategia del PP le sale sobre todo mal al PP, ¿no? Quizá dándole la oportunidad a los ministros de explicarse y de dar datos y hablar de lo importante. Y luego los dos principales partidos están acusando el uno al otro de politizar, insultar y olvidarse de la gestión y de qué estaban haciendo durante todos estos años para evitar que los incendios ocurran, ¿no? En primer lugar, porque la forma más efectiva de apagar las llamas es que no haya llamas, en primer lugar. Y en eso resulta que ambos tienen razón. Yo nací en 1981 en Donosti, o sea que no soy tan naif como para pensar que la polarización es una cosa de hace 2 días, ¿no? O sea, he tenido la desgracia de conocer el debate político en su peor expresión, cuando literalmente en las campañas políticas en Euskadi iban de echarse los muertos a la cara. O sea, no soy tan naif. Sé lo que es la polarización y el debate político en su miseria más absoluta. Pero dicho esto, y honestamente, yo creo que jamás, en los 30 años que llevo conociendo la política como adulto, más o menos, las declaraciones de una directora general de Protección Civil, que yo incluso escuché las declaraciones porque digo, me he perdido algo realmente grave, merecieran un incendio político como para merecer calificativos de hooligan y de pirómana. Y dices, pero ¿qué ha dicho, ¿no? La directora. O sea, que primero una persona que es un técnico más o menos, aunque evidentemente un director general pues tiene alguna designación política, pero bueno, una persona más o menos irrelevante, y era que no conocía a nadie, no. Hasta que la llamaron pirómana, ¿qué habrá dicho? Bueno, escuché las declaraciones y es la nada, o sea, no dijo nada que pueda merecer ese tipo de calificaciones, ¿no? Y el problema de esto es que tiene sentido, pero tiene también 2 problemas. Voy primero con los problemas y luego porque creo que tiene sentido y ya me callo. Los problemas es que, polarizar puede tener algún sentido y luego explicaré por qué, pero el problema es que a veces se puede hacer a expensas de la calidad de las propuestas y de las formulaciones que uno haga. Y resulta que de las propuestas que hemos conocido del PP, la propuesta estrella es la creación de un registro que primero ya presentó en 2012 para Galicia, que de hecho, si no recuerdo más, el artículo 147 de la ley gallega, o sea que es un copy-paste que tiene 13 años. Y no desarrolló luego. Exacto. Y luego, segundo, de acuerdo con los datos del Ministerio de Interior del 2023 que he consultado, resulta que los incendios provocados son el 7,6%, de los cuales los provocados por pirómanos, que es de lo que queremos hacer un registro, representan exactamente el 0,5%. O sea, es una propuesta que es un copy-paste para un problema que básicamente no obedece ni a los pirómanos ni a nada de todo eso. Y segundo problema es que cuando la polarización partidista, que en sí no es un problema, es decir, el hecho de que los partidos representen opciones que son casi antagónicas o están muy opuestas entre ellas, eso no debería ser un problema, porque eso ofrece un gran menú de posibilidades políticas a los electores y eso a priori podría ser incluso una cosa buena. El problema es cuando eso se transforma en polarización que los politólogos llamamos afectiva. Y la polarización afectiva básicamente es qué grado de antipatía o animadversión tienes respecto de aquellos grupos que no son tus electores, es decir, los de otra tribu. Cuando polarizas afectivamente,
terminas enfrentando a la sociedad. Y eso tiene consecuencias catastróficas, como hemos visto en Estados Unidos, como hemos visto en Argentina, como hemos visto en muchos países. El problema es que puede tener sentido, y vuelvo a que tiene sentido, polarizar puede tener sentido, porque todo se dirige a tu elector, a tu grupo. Y básicamente el discurso consiste en echar las culpas, en culpabilizar, en responsabilizar de todo al otro grupo, a la otra tribu. La otra tribu son malísimos, todo lo hacen por dolo, es decir, conociendo que los resultados son malos, nada se hace ni siquiera por negligencia, es todo doloso y todo obedece a la mala voluntad de ese grupo, porque no son los míos, porque son los de otra tribu. Eso evidentemente funciona como un rally around the flag, ¿no? Siendo la bandera, en este caso, las virtudes de nuestro grupo tribal. Las virtudes incluyen absolutamente todo lo malo que ocurre en la sociedad, desde los incendios hacia cualquier otra cosa, obedece a la mala voluntad del otro grupo tribal. Y lo que puede tener sentido desde el punto de vista electoral es un desastre en términos de consecuencias sociales para toda la población. Valentina. Sí, no puedo estar más de acuerdo. A mí me parece absolutamente desastroso parte de la polarización, y solamente no querría matizarte a ti, que has nacido en San Sebastián y sabes de sobra lo que pasa allí, pero creo que comparar aquella polarización en donde unos mataban y otros eran matados con la... No, había dos grupos en donde había unos que utilizaban la fuerza y las armas y otro que lo sufría, ¿no? Con lo que pasa ahora, que es lamentable. Lamentable porque yo, siguiendo tu argumento, me pregunto todo el rato en qué momento hemos dejado, primero si hemos llegado a un punto de no retorno. Es decir, en cada una de las crisis que hemos vivido en los últimos años, desde una tan gorda como el COVID, después la crisis de la Dana que vivimos el año pasado, después la crisis del apagón o el incendio, y ahora la de los incendios. ¿Sabes? Si tenemos una hoja de ruta clara, concreta, y cuál es la responsabilidad de cada uno, las competencias de cada uno para poder actuar en el caso de que pase lo mismo que el año pasado. Y me parece que vamos por el mismo camino con este tema de los incendios. Y además con una cosa muy fuerte y muy grave, que es lo estamos viendo también con los menores inmigrantes de los que hablábamos al principio, sí, con los MENAs, ¿no? Que es lo mismo, es esta confrontación entre el Estado y las comunidades autónomas, como si no fuésemos entes perfectamente, no solamente coordinables, sino necesitamos, es decir, esto es un Estado autonómico, no es un Estado federal, y un Estado autonómico lo que significa es que las comunidades autónomas, por supuesto que tienen competencias, algunas exclusivas y la mayoría compartidas con el Estado, pero que el Estado siempre el gobierno central tiene competencias sobre toda la comunidad, o sea, sobre la coordinación de toda la actividad del país. Entre comillas, no es el jefe de Mañueco Pedro Sánchez. No, el jefe entendido como jefe tampoco. Por eso que a veces se da la idea de ¿y por qué no interviene el Estado? Bueno, porque no es el jefe, no, claro, pero el ciudadano medio piensa, quien más manda es Pedro. No, hombre, todo el mundo sabe perfectamente todo lo que costó hacer el 155 en Cataluña, porque es un artículo constitucional, no porque Rajoy fuese el jefe de Cataluña, ¿no? Pero a algunos se lo olvida, procedimientos, parece, ¿no? Por supuesto que sí. Y de hecho, en la ley de Montes, que es parte de lo que aquí vemos, existe todo esto. En la ley de Montes, el artículo 44 te dice que la Administración General del Estado hace coordinadamente los programas de prevención y que el MITECO es quien da los equipos. La Administración General del Estado es la que tiene la competencia de desplegar los medios estatales de apoyo a las comunidades autónomas, que hoy hemos sabido, claro, sí, siempre son de complemento, que hoy hemos sabido que estos medios en alguna comunidad autónoma, probablemente por la extensión que tiene, es la comunidad autónoma que tiene mayor extensión de España, ¿no? La comunidad, la Castilla y León. Y luego existe un Centro de Coordinación Nacional de Incendios Forestales que justamente decide cada año, antes de la campaña, el despliegue que tienen esos medios por parte del Estado y cómo se complementan con las comunidades autónomas. Es decir, esto es el funcionamiento normal de un Estado autonómico como el que tenemos y lo que deberíamos desear. Y ahora lo que llega, en el momento en el que se apaguen todos los incendios y llegue la tranquilidad relativa, ¿no? Pero por lo menos la tranquilidad material mínima para poder abordar el debate político, poder hacerlo con un poquito de objetividad, de estatura, pero francamente creo que yo también en esto te voy a llevar la contraria, Borja, y es que pirómano desde luego no es un epíteto ni un calificativo bueno, pero te recuerdo que era un ministro del gobierno de España, Óscar Puente, desde un tuit, quien comenzó esto diciendo:
ni más ni menos que haciendo una especie de broma que yo considero de mal gusto, que es Castilla y León está calentito, ¿no? No. Tú preguntabas en qué momento se rompe esa posibilidad, ¿no? En qué momento, y yo más allá de hablar de, o sea, que podemos aquí hacer una tesis de hablar del sexo de los ángeles y remitirnos al siglo XIX si es necesario, pero yo con respecto de los incendios tengo que decirte que ese día es el día 15 de agosto. Lo que sucede, que lo explica la ministra de Defensa en su comparecencia en el Senado, lo que sucede es lo siguiente, estos son datos objetivos que supongo que nadie podrá discutir, porque son, en fin, como se va a comprobar inmediatamente. Primero, el ministro pone un tuit en el que dice, no recuerdo los términos, pero básicamente súbete para arriba, que estás ahí abajo en Cádiz y se te está quemando Castilla y León. Se lo dice a Mañueco en un tuit. Cierto. ¿Crees que es la forma? Déjame que te diga, pero para que veamos un poco el desarrollo. A mí no me parece tan grave, ni muchísimo menos me parece tan grave. No, a mí que el gobierno tenga de sus muchos ministros, tenga un ministro un poquito más acerado y un poquito más punky, un poquito más punky, como decía, a mí no me parece tan grave. Pero déjame que termine, porque lo importante... Déjame un segundo, perdona, déjame un segundo. Sí, claro que me parece gravísimo. Ahora te explico. Entre el día 11, que creo que es el del tuit, creo, porque creo que es entre el día 11 y el 15... El 11 comparece Mañueco, que es cuando dice... Correcto. No hacen falta recursos. No hacen falta medios. No solamente eso, entre el 11 y el 15 hace declaraciones todos los presidentes de las comunidades autónomas laudatorias del trabajo del Estado, del trabajo del gobierno central, quiero decir. Gracias a la ministra de Defensa, el comportamiento impecable, está funcionando muy bien la coordinación, está funcionando perfectamente, etcétera, etcétera. Y lo vemos todos. Yo estaba aquí, luego seguí las vacaciones, pero estaba aquí en Madrid y lo vi, estuve en algún lugar y tal, viéndolo, observándolo. De joder, qué bien, ¿no? Hay una colaboración. El día 15, recordaremos todos que Feijóo va a Galicia a visitar algunos de los lugares con el presidente de la Xunta, etcétera. Y ese día se lanza y esto es una suposición mía, pero es una suposición, una deducción a partir de los hechos concretos. Se lanza un mensaje: el gobierno no está poniendo los medios necesarios. Y ese mismo día o al día siguiente, todos los presidentes del PP, curiosamente los del PP, porque el asturiano no lo hace, es el viernes 15. Piden medios adicionales a los que ya tienen. Y la ministra de Defensa ayer explica que algunos, de hecho da los datos, algunos son absolutamente disparatados. Es decir, como mándenme tantos aviones como el doble de los que tiene Bélgica, mándenme no sé cuántos mil soldados, y pone algunos ejemplos bastante ridículos, bastante penosos, como ese centro, como se llame, medio hospital de campaña, digamos, o como se llame, ¿no? Que se provee y que ella dice, vinieron 20 personas y 2 turistas, ¿no? Hay una instrucción por parte de Génova, es evidente, porque de hecho salen después los portavoces, desde entonces hasta hoy, todos los portavoces nacionales, los de primera división, salen Bendodo y Tellado, y los de primera, y decía, iba a decir también, y luego los sustitutos, digamos, de verano, ¿no? Dolors Montserrat, con todo respeto, por supuesto, etcétera, Cuca Gamarra, ¿no? Y todos en la misma línea, con un mensaje contundente. La culpa la tiene el gobierno central porque no nos provee de los medios. Luis. Es tan evidente que yo creo que por eso es grave, por eso llamar a la directora de Protección Civil, que la hemos visto desde el primer día al pie del fuego, y a culpar, y ahora decir que Sánchez estaba gorroneando en la Mareta, pero qué, o sea, decir tal sarta de tonterías, perdón, porque no tiene otro nombre, me parece que es para que el PP se plantee si esa estrategia funciona, porque es una estrategia liderada por Feijóo. Es Feijóo el jefe, el que promueve esa estrategia el día que va a Galicia. Que ha tenido el resultado, y aquí termino, de una llamada a comparecer a los 4 ministros en el Senado y el intento de que comparecieran 8, incluido el presidente o más el presidente, en el Congreso. Y el resultado ha sido tan patético, tan patético. La ministra de Defensa le ha pegado un repaso con el aplauso de los grupos de la oposición, no solamente del Grupo Socialista. Le ha pegado un repaso brutal al senador del PP, al portavoz del PP, que creo que coincide, es el señor que ha dicho esto de la Mareta, ¿no? Un repaso de tal nivel
que yo creo que es hora de que el PP se plantee si este Feijóo es el líder adecuado, no solamente ya por la indignidad de, en mitad del buen funcionamiento de la relación entre el gobierno central y las comunidades autónomas, tweets cuestionables, si quieres, aparte, pero no solamente por esa indignidad, sino por el hecho de que está confundiendo la estrategia completamente, no encuentra el Oremus. Tanto es así, y aquí ahora ya sí, perdona Pablo, termino, que en el Congreso todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, se han apartado, no ha empezado el curso prácticamente, y ya se han apartado del PP, diciéndole ¿dónde vas con esta estrategia de llamar a 8 ministros cuando ningún presidente de comunidad autónoma ha comparecido todavía en sus respectivos parlamentos?